¿Te has parado a pensar alguna vez que muchos de los dioses falsos mencionados en la Biblia aún ejercen influencia en el mundo actual, incluso dentro de las iglesias? Suena aterrador, pero es la cruda realidad. Estos dioses antiguos, que sedujeron a naciones enteras con promesas de poder, placer y prosperidad, siguen infiltrándose en la vida de las personas disfrazados, corrompiendo corazones y desviando la fe del Dios verdadero. En el pasado, Baal, Asera, Moloc, Dagón, la serpiente de bronce transformada en ídolo, e incluso Mamón, el dios invisible del dinero, llevaron a pueblos enteros a la idolatría. Y lo más impresionante es que estas prácticas no se limitan a la antigüedad. Hoy se presentan con nuevas apariencias, a través de la búsqueda insaciable de placer, riqueza material, fama, e incluso doctrinas distorsionadas que prometen bendiciones rápidas sin obediencia a Dios. Por eso este video es tan importante. Revelará cómo estos dioses falsos aún operan en nuestro tiempo, de maneras sutiles y peligrosas, y cómo puedes identificarlas y protegerte de estas trampas espirituales. Prepárense para sumergirse en historias poderosas y reveladoras que les abrirán los ojos a la batalla espiritual que se libra a diario a nuestro alrededor. Y antes de continuar, quiero hacerles una invitación especial. Suscríbete al canal ahora, activa la campana de notificaciones y comparte este video para que más gente conozca esta verdad. Y también quiero saber de ti. Deja un comentario a continuación sobre qué ciudad y país estás viendo este video. Será increíble ver esta comunidad crecer y conectarse en diferentes partes del mundo, unidos por el mismo deseo de conocer la verdad de la palabra de Dios. ¿Me creerías si te dijera que muchos de los dioses falsos adorados en la Biblia aún influyen en el mundo hoy, incluso dentro de las iglesias? Descubre cómo estas entidades malignas siguen operando y cómo puedes protegerte. Baal, Asera, Olc, Dagón, Neustán y Mam. Conozca las historias de estos dioses falsos mencionados en la Biblia y comprenda su impacto en la espiritualidad. Prepárese para adentrarse en historias reveladoras y sorprendentes. Baal, el dios del clima que corrompió a Israel. Baal era el nombre más temido e influyente entre los cananeos, considerado el señor de las tormentas, la lluvia y la fertilidad. Su importancia residía en su control sobre las fuerzas naturales esenciales para la agricultura. Su culto creció rápidamente por toda Canaán, extendiéndose a Israel. El culto a Baal implicaba prácticas grotescas como orgías religiosas, danzas frenéticas y sacrificios humanos, especialmente de niños. Dichos rituales corrompían la espiritualidad al promover la sensualidad y la violencia. Incluso ante milagros presenciados como el cruce del Mar Rojo, los israelitas sucumbieron a la influencia de Baal. El enfrentamiento en el Monte Carmelo entre Elías y los profetas de Baal demostró la supremacía del Dios verdadero sobre las deidades falsas. La persistencia del culto a Baal resultó en la persecución de los profetas del Señor por reyes como Acab y Jezabel, esta última asociada con la corrupción al promover altares en Israel. El nombre de Baal se convirtió en sinónimo de traición y rebelión contra el Altísimo. Asera, la diosa de la sensualidad disfrazada de espiritualidad. Asera era conocida como la diosa madre de la fertilidad, el sexo y la naturaleza. Para el pueblo cananeo, representaba la fuerza vital femenina, vista como la esposa del dios supremo de la mitología cananea. Su adoración estaba vinculada a la vida, la tierra fértil y los ciclos naturales. Pero tras esta fachada de armonía y belleza, se escondía un culto perverso, cargado de prácticas inmorales y simbolismo que distorsionaba por completo la verdadera espiritualidad que Dios había enseñado a Israel. Los lugares de culto a Asera se llamaban arboledas sagradas o postes sagrados. Se erigían en cimas de montañas, colinas y bajo árboles frondosos. Visualmente, estos espacios podían parecer pacíficos y naturales, pero lo que allí ocurría contradecía todo lo que Dios había ordenado. Los rituales incluían prostitución, prácticas sexuales con sacerdotisas y fiestas impulsadas por la sensualidad y el exceso desenfrenado. Era un claro intento de manipular a los dioses a través del placer humano,
como si la sensualidad pudiera atraer bendiciones. En el corazón de estos cultos se encontraba una completa inversión de valores. El sexo, que debía ser sagrado dentro del matrimonio, se transformó en una herramienta espiritual. Las sacerdotisas se ofrecían a los fieles como si fueran mediadoras de la bendición divina. Los hombres iban al bosque no en busca de arrepentimiento, sino de placer. La espiritualidad se convirtió en sensualidad encubierta, y el deseo carnal se justificó como devoción. Moloch, el dios que exigía sacrificios de niños. Entre todos los dioses falsos mencionados en la Biblia, Moloch es quizás uno de los que más profundamente arraigaron el horror. Su adoración estaba directamente vinculada al sacrificio de niños, lo que lo convertía en un símbolo de la idolatría más cruel e inhumana imaginable. La imagen más conocida de Moloch era una estatua de metal con los brazos extendidos, donde se colocaban niños vivos para ser quemados en un horno de fuego dentro de la estatua. Los sacerdotes tocaban tambores ensordecedores, posiblemente para ahogar los gritos de las víctimas inocentes. Este tipo de ritual no solo era una aberración moral, sino una clara afrenta al Dios de Israel. En Levítico 18:21, el Señor prohíbe categóricamente esta práctica, declarando: «No permitirás que ninguno de tus hijos sea ofrecido en sacrificio a Moloch». Sin embargo, esta adoración perversa se infiltró entre los israelitas. Es asombroso pensar que el pueblo elegido de Dios llegara al extremo de imitar los rituales inhumanos de las naciones vecinas. Dagón, el dios filisteo que se postró ante el arca. Dagón era una de las deidades filisteas centrales, representada como una figura híbrida, mitad hombre y mitad pez. Su dominio abarcaba la agricultura, el grano y la fertilidad, lo que lo hacía esencial para un pueblo que dependía de la tierra y el comercio marítimo. El templo principal de Dagón se encontraba en la ciudad de Asdod, una de las principales capitales filisteas, símbolo de poder y orgullo nacional. La relación entre Dagón e Israel se hizo evidente en un episodio memorable. Tras una derrota militar, los filisteos capturaron el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre los hebreos, y la llevaron como trofeo al templo de Dagón. Este gesto provocador pretendía declarar la supremacía de Dagón sobre el Dios de Israel. Sin embargo, la respuesta divina se manifestó de forma inesperada y contundente. A la mañana siguiente, al entrar en el templo, los sacerdotes y habitantes encontraron a Dagón postrado ante el arca. Sorprendidos, lo levantaron de nuevo. Al día siguiente, la escena fue aún más humillante. Dagón yacía postrado, con la cabeza y las manos rotas esparcidas en el umbral del templo. El dios filisteo había demostrado su impotencia ante la santidad de Dios. Mientras el arca permanecía en el templo, las plagas asolaban Asdod y el terror se extendía por la ciudad. Los filisteos comprendieron que se enfrentaban a algo que escapaba a su control humano. El arca fue entonces trasladada entre ciudades filisteas, acompañada de plagas y desgracias en cada una. Reconociendo su incapacidad para enfrentarse al Dios verdadero y vivo, los filisteos decidieron devolver el arca a territorio israelita. Nehushtan, la serpiente de bronce transformada en objeto de idolatría. La serpiente de bronce fue una creación legítima que Dios le ordenó a Moisés durante la travesía del pueblo de Israel por el desierto. En un momento de rebelión, serpientes venenosas atacaron a los israelitas como señal del juicio divino. Cuando el pueblo se arrepintió y clamó por misericordia, Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la colocara en un asta. Quien la mirara con fe sanaría. Este notable episodio ilustra que, incluso en medio del castigo, la salvación fue provista para quienes confiaron en lo que Dios había establecido. Con el paso de los años, la serpiente de bronce se conservó como símbolo de la gracia y la intervención divina, destacando la importancia de la obediencia, la sanación por la fe y la misericordia en tiempos de juicio. Lo que comenzó como una señal redentora fue finalmente distorsionado por la adoración supersticiosa del pueblo. La serpiente se convirtió en objeto de adoración, con incienso quemado ante ella y tratada como un poderoso amuleto,
desviándose por completo de su propósito original establecido por Dios. Esto muestra cómo incluso algo santo puede ser corrompido por la idolatría del corazón humano, alejándose completamente del Señor. Mam, el Dios invisible que gobierna los corazones con promesas de poder. Mam no se representa con estatuas ni templos, sino como la personificación del dinero, elevado a la categoría de Señor. En Mateo 6:24, Jesús advierte sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando que se debe elegir entre Dios y Mamón. Mamón actúa sutilmente, prometiendo seguridad, poder, independencia y estatus a quienes lo buscan con fervor. A diferencia de Baal con sus rituales sangrientos y Asera con sus prácticas sensuales, Mamón actúa tras bambalinas en el alma humana, condicionando decisiones, prioridades y deseos secretos mediante la ilusoria promesa de riquezas terrenales. La rivalidad espiritual con Mamón se hace evidente cuando las personas colocan el dinero en el centro de sus vidas, moldeando su carácter e influyendo en todas las esferas de la existencia. Jesús advirtió sobre los peligros de la avaricia, con parábolas que desenmascaran la ilusión de la acumulación material a expensas de la vida espiritual. La adoración a Mamón incluso penetra en las iglesias cuando el mensaje del Evangelio se distorsiona con promesas exclusivamente materiales, en detrimento de la verdadera fe y la obediencia. Si este contenido te ha inspirado a reflexionar, no dudes en compartir tu opinión en los comentarios y suscribirte al canal para mantenerte informado sobre las narrativas bíblicas más impactantes. Moloc, uno de los dioses más abominables, se asociaba con los moabitas y los amonitas. Su adoración implicaba crueles sacrificios de niños, que eran quemados vivos en altares para apaciguar su ira y obtener el favor divino. Este macabro culto se alimentaba del miedo y la superstición, lo que llevaba a los padres a ofrecer a sus hijos inocentes en busca de protección y prosperidad. La desesperación de los seguidores de Moloc revelaba una extrema distorsión de la fe, donde la vida humana era subyugada a cambio de promesas vacías. Incluso con la prohibición divina expresada en Levítico 18:21, las prácticas abominables asociadas con Moloc se extendieron entre los israelitas, demostrando la facilidad con la que la idolatría podía corromper al pueblo elegido de Dios. Dagón, el dios filisteo que desafió al Dios de Israel. Dagón era una deidad venerada por los filisteos, caracterizada como una entidad mitad hombre, mitad pez, que simbolizaba la fertilidad y los mares. Cuando los filisteos capturaron el Arca de la Alianza durante un conflicto con los israelitas, decidieron colocarla en el templo de Dagón como trofeo para demostrar la superioridad de su dios sobre el dios hebreo. Sin embargo, a la mañana siguiente de colocar el arca en este templo pagano, los fieles encontraron la estatua de Dagón postrada ante ella. Sorprendidos y perturbados por este inexplicable suceso, volvieron a erigir la imagen. Sin embargo, a la mañana siguiente, se presentó una escena aún más humillante. Dagón no solo estaba postrado de nuevo ante el arca, sino que esta vez con la cabeza y las manos rotas, esparcidas en el umbral del templo. Esta secuencia de acontecimientos reveló a los filisteos la impotencia e inferioridad de Dagón ante el verdadero Dios viviente de los israelitas. El pueblo fue afligido con plagas, mientras trataba de conservar el arca con ellos, y finalmente reconoció su derrota, devolviéndola a territorio hebreo. Mamón era una deidad venerada en diversas culturas antiguas, especialmente en sociedades politeístas. Representado como el dios de la avaricia, la riqueza y la ambición desenfrenada, Mamón simbolizaba la codicia y el deseo insaciable de bienes materiales. Su culto implicaba prácticas que fomentaban la acumulación de riqueza a cualquier precio, a menudo descuidando los valores éticos y morales. Sus seguidores creían que el éxito financiero y el poder material eran signos del favor divino, lo que los llevaba a dedicar sus vidas a la búsqueda de la prosperidad material por encima de todo. La idolatría de Mamón revela cómo la búsqueda desenfrenada del dinero puede corromper los corazones y alejar a las personas de su verdadero propósito espiritual.
La insidiosa presencia de Mamón en las sociedades antiguas resuena hasta nuestros días, donde la veneración del dinero a menudo anula los valores humanos más nobles. Reconocer y rechazar esta forma de idolatría es esencial para mantener la integridad espiritual y moral frente a las tentaciones materialistas de la sociedad moderna. Al llegar a la parte final de este recorrido por los dioses falsos mencionados en la Biblia, es crucial reflexionar sobre la complejidad de estas narrativas y cómo resuenan en nuestras vidas actuales. Cada relato no solo revela antiguas prácticas de idolatría y corrupción espiritual, sino que también nos sirve de advertencia para discernir entre lo sagrado y lo profano en nuestro propio camino. Que la sabiduría de estas historias nos inspire a buscar una conexión más profunda con lo divino y a rechazar cualquier forma de idolatría que intente infiltrarse en nuestros corazones. Al compartir estas enseñanzas con quienes nos rodean, fortalecemos nuestra propia fe y contribuimos a construir una comunidad con mayor conciencia espiritual. Que permanezcamos vigilantes contra las artimañas de los dioses falsos, guiándonos siempre por la verdad y la bondad en nuestro camino espiritual. Si te interesan estas impactantes historias, suscríbete al canal y comparte tu opinión en los comentarios. Exploremos juntos estos misterios que revela la Biblia. Gracias por seguir nuestro camino hacia el conocimiento divino. Que este aprendizaje les traiga luz y sabiduría. Hasta la próxima.